llevamos cronológicamente los acontecimientos, en realidad este acontecimiento surgió el día lunes, ¿verdad? O sea, estamos cerrando esa semana, pues sería este día, ¿verdad? El día lunes fue que él llegó a ese templo a poner orden y vamos a recordar, ¿verdad?, ciertos aspectos que hablábamos el día de ayer para luego entrar en sí lo que corresponde el tema de ahora. Pues ahí vamos a leer, vamos a poner una porción bíblica como base. Quiero que busques ahí Lucas 19, 45, 48. Acompáñame por favor. Lucas 19, 45, 48 dice: y él enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle. Ahí es que estas personas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los escribas? Eran aquellos que eran encargados de recopilar todo el material y de escribir, ¿verdad?, todos los acontecimientos que se daban en ese momento, ¿verdad? Pero estas personas eran unas personas legalistas, ¿verdad?, y religiosas. Y estos se oponían. Jesús en su ministerio, ¿verdad?, se encontró muchas veces con este tipo de personas que estaban en contra, ¿verdad?, de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Así hay hoy en día, ¿verdad? Siempre nos encontramos con ciertos acontecimientos, con ciertas personas que siempre están en contra de lo que se hace, ¿verdad? Pero eso no debe de ser impedimento para que tú y yo sigamos realizando la labor de Dios. Recuerda que quien nos ha llamado es nuestro Dios y es a Él a quien nosotros vamos a rendir cuentas de todo lo que nosotros hacemos. Así que es importante venir y ejecutar aquello para lo cual Dios pues nos ha destinado, ¿verdad? Porque nosotros vamos a rendirle cuentas a Él de todo lo que nosotros hacemos. Así que hay que seguir, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. Y Jesús fue un ejemplo. Él no se detuvo. Él estaba bien seguro de lo que venía a hacer, estaba seguro de sí mismo, ¿verdad? Y él estaba seguro de lo que era y él terminó su propósito hasta el final a pesar de todos los impedimentos. Tanto fue así que hasta le dijeron de que él echaba los espíritus por Beelzebú, un dios, un ser diabólico. Dijeron de que él estaba poseído por Satanás. Imagínate lo que le dijeron al Hijo de Dios. Si eso fue a él, ¿cómo no va a ser con nosotros? Que Jesús es puro. Nosotros sí conocemos la maldad, ¿verdad? Entonces, Dios, siendo Dios, fue acusado de esa manera y eso no le impidió a él seguir haciendo lo que estaba destinado a hacer. Así que ese es un ejemplo para ti y para mí, para que sigamos adelante a pesar de cualquier confrontación, cualquier cosa que se levante en nuestra contra, para evitar que nosotros cumplamos nuestro propósito, ¿verdad? Es un ejemplo para que nosotros sigamos. Lo que estamos trayendo nosotros aquí es la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra de nuestro Dios, lo que Él dejó escrito, ¿verdad?, en su Santa Biblia, para que pueda aquel necesitado escuchar esa palabra de aliento y aquel que necesita esa restauración, pues pueda hacerlo a través de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo acá. Bien, entonces vemos acá ciertos acontecimientos del templo y vamos a mencionar que Jesús puso orden en el templo. Dice ahí en el versículo 16 del libro de Juan capítulo 2, si tú puedes buscar en tu Biblia y la tienes por ahí cerca. Juan capítulo 2 del 13 al 22 está descrito este acontecimiento, pero me voy a basar en el versículo 16 que dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de Jehová casa de mercado. Y en el otro libro, ¿verdad?, en el libro de Lucas dice cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? La casa de Dios siempre ha sido un lugar de respeto, porque es donde Dios es donde vamos a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Es el lugar donde debe existir el respeto. Pero en este momento Jesús, cuando llegó, se encontró con esa circunstancia y lo primero que él hizo fue poner orden, a decir de que esa casa era casa de oración, no era un mercado para estar ahí vendiendo todo ese tipo de animales que existían en ese momento ahí, ¿verdad?, de lo cual estaban haciendo negocio. Entonces lo primero que él llegó a hacer fue a poner orden. El lugar santísimo es donde se representa la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando se hace otra cosa, pues no se puede realizar a perfección la manifestación de su gloria. Lo podemos ver allá en el libro de Marcos, ¿verdad?,
o el libro de Marcos, dice que también ahí el Señor, después de que puso orden, empezó a sanar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos que se le acercaban. Él los empezó a sanar, pero primero que hizo, tuvo que poner orden para que eso sucediera. Y eso es lo que pasa cuando hay un lugar donde se hace cualquier otra cosa menos que enfocarse en lo que se está establecido, en lo que se está establecido hacer en ese lugar. Ahora, además de todo eso, el Señor pues nos viene mostrando ahora que Él va a poner orden en nuestra vida. Él va a venir y ordenar nuestros pasos, aquello que está fuera de nuestras manos, aquello que está fuera de nuestro control, aquello que nosotros no podemos realizar, aquello que decimos, Señor, aquí solo tú lo puedes hacer. Él es el que se va a encargar de realizar esa acción y de traer orden a aquello que tú necesitas en tu vida. Y eso tenemos que tomar en cuenta y eso es lo que Dios nos está mostrando y lo que hablábamos también el día de ayer. Hablamos también de que después de esto Dios habló en el versículo 19 y respondió a esas personas diciendo, ¿verdad? Cuando Él entró decían, Hosana, Hosana al Hijo de David, decía cuando iban entrando, ¿verdad? A ese lugar. Pero también recordemos aquí en el versículo 19 que Dios habla de una reedificación. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruir el templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su propio cuerpo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y esta es una reflexión para ti y para mí. ¿Qué es lo que andamos cargando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos? Porque Dios lo conoce perfectamente y nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Dios no puede evitar donde están esos pensamientos malos. Dios no puede evitar donde hay esas intenciones del corazón dañinas para hacerle daño a otro. Dios no puede habitar ahí porque Dios no está de acuerdo en esas acciones. Él dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros somos ese templo, pues las acciones de nuestro proceder lo tiene que decir. Amén. Entonces dice acá, destruir este templo porque en 3 días lo levantaré. Dicen ahí las personas que los escuchaban, esos sacerdotes que estaban ahí, ellos decían, ¿cómo es que tanto tiempo nos ha costado levantar este templo? Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero es que se estaba refiriendo a su cuerpo, estaba refiriendo a ese momento en que iba a ser crucificado, pero que al 3er día Él iba a resucitar. Y eso mismo te dice a ti, ¿verdad? Que Dios va a levantar todo aquello que está caído en tu vida, todas aquellas posibilidades que se han cerrado, es Dios quien las puede volver a abrir porque Él tiene el poder para hacerlo. A Él no se le puede impedir nada. Él tiene toda la potestad para poder realizar todo ello. Amén. Él no tiene ninguna imposibilidad para poder hacer de lo imposible y tiene la capacidad hasta para crear donde no existe. Dice la palabra de Dios que Él puede hacer donde no hay, puede abrir camino donde no hay, puede abrir puertas y hacer puertas donde no hay. Dios puede hacer todo lo posible por tal de bendecirte y hacerte realidad aquello en lo cual tú crees, en lo cual esa palabra tú has creído. Dios lo puede hacer. Y así como Él dice aquí, en el 3er día iba a resucitar, en el 3er día Él iba a levantar todo aquello que han derribado y estaba enfocándose en su cuerpo. Pero también Él puede levantar en nosotros todas aquellas oportunidades que aparentemente están caídas, aquellas oportunidades que aparentemente ya no están para nosotros. Dios lo puede volver a hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Ahora ya para ir acá el siguiente punto, en Juan 10:18 hablábamos, Juan 10:18, que Él también es la resurrección y dice aquí, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios tiene el poder. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me está obligando. Yo vine a este mundo para que estas personas sean salvas, para poder poner mi vida, para que estas personas tengan la oportunidad de salvación y vida eterna. Jesucristo vino a este mundo para poder entregarse para salvación de todos los demás. Amén. Entonces por eso dice aquí, yo pongo mi vida, yo tengo el poder, yo tengo la potestad para poner mi vida, para morir. En pocas palabras estaba diciendo, yo tengo la potestad y el poder, la autoridad de mi Padre que está en los cielos, de poder entregar mi vida, pero asimismo la puedo volver a tomar. Amén.
Aleluya. Asimismo, la puedo volver a retomar. Yo puedo entregar mi vida, yo puedo entregarme en sacrificio. Yo quiero colocarme aquí, dice Jesús. Yo voy a poner mi vida, dice Jesús, pero al mismo tiempo yo tengo toda la potestad y toda la autoridad para poderme levantar y resucitarme a mí mismo. Porque Jesús no lo resucitó nadie. Jesús se resucitó a sí mismo, ¿verdad? Se resucitó Él. Entonces, así como Él se resucitó, asimismo tiene la autoridad y la potestad de resucitar todo aquello que está muerto en tu vida. Todas aquellas áreas que están muertas. Todas aquellas oportunidades cerradas. Nadie le cierra una puerta a Dios. Nadie le cierra un camino a Dios. Aparentemente pueden decir que te han cerrado la puerta. Aparentemente pueden decir que no hay camino. Pero si Dios tiene que volverlo a abrir, lo va a abrir. Si Dios tiene que derribar una puerta porque te pertenece, lo va a hacer. Porque para Dios no es imposible. Él va a resucitar todo aquello que está muerto en tu vida. Y va otra vez a levantar esa oportunidad que tú necesitas para avanzar. Amén. Bien, así, eso es lo que en pocas palabras hablábamos ayer. Tú puedes ver el video anterior, ¿verdad? Para poderte informar mejor de lo que hablamos más específicamente con la entrada triunfal y todo lo que Dios nos mostró. Un mensaje maravilloso. Dios nos mostró cierto aspecto ahí muy importante. Así que te invito a que lo veas también. Y ahora pues vamos a entrar a otro punto, a otra actitud, a otra acción que sucedió en este día, un día lunes como este. Estamos hablando que cuando Jesús maldice la higuera. Jesús maldice la higuera, y esto lo encontramos allá en Mateo 21, 18, 22, si me acompañas, Mateo 21, 18 al 22, y dice de la siguiente manera, lo vamos a leer como dice la palabra de Dios, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino que hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida esta higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeses: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Amén. Vemos aquí ciertos aspectos. Y el primero de ellos es que dice que Jesús tenía hambre. Aleluya. Jesús tenía hambre. ¿Qué pasa cuando tú y yo tenemos hambre? Y que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos hambre. Porque lo que andamos buscando es saciar nuestra hambre. Saciar esa necesidad. Por eso dicen por ahí: nunca vayas al supermercado cuando tienes hambre. ¿Por qué? Porque siempre sales comprando lo que no necesitas. Aleluya. Siempre sales comprando lo que no necesitas cuando tú vas a un lugar así que vas hambriento. Entonces, dice aquí, Jesús tenía hambre. Él tenía hambre. Por eso andaba buscando qué comer y encontró esa higuera y tenía hambre. Y el motivo por qué fue que la secó es porque no tenía fruto. Dice aquí la palabra, es porque solamente tenía hojas. Y aquí tenemos un punto muy importante, y es la fructificación de nosotros. Muchos nos enfocamos en lo que la persona hace. Y yo siempre he dicho eso, para mí eso no es ninguna garantía. Ver que una persona hace aquí, hace allá, hace esto, hace lo otro, no es garantía para mí, para decir que está bien, porque muchos hacen las cosas y en su corazón están sucios, en su corazón no hay amor para el prójimo, en su corazón solamente hay una gran competencia por colocarse en el lugar que le corresponde a otro. En su corazón están aquellas actitudes equivocadas, y Dios lo conoce porque dice que Él conoce las intenciones del corazón. A Él no le podemos engañar. Él sabe perfectamente qué es lo que está pasando por nuestros corazones. Él sabe por qué, de qué manera estamos viendo y compartiendo la palabra de Dios. Él sabe perfectamente cómo es que nosotros andamos caminando, ¿verdad?, en el área cristiana, porque Él lo conoce perfectamente. No podemos engañarle. A la gente podemos engañarle, pero a Dios no, porque Dios sí conoce perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Por eso para mí no me dice nada una persona que la veo en todas partes, haciendo aquí, haciendo allá. Solo Dios conoce el estado real de ese corazón. Por eso para mí no es una garantía decir: su fruto sí está bien, está excelente, porque hace
aquí, por qué allá, por qué hace esto. No sabemos qué está pasando detrás de toda esa escena, ¿verdad? En su corazón, no sabemos. Pero los frutos, para mí los frutos son aquellos que la persona demuestra a través del Espíritu Santo, aquellos frutos de paciencia, de gozo, de bondad, de amor hacia el prójimo. Esos son los verdaderos frutos, son frutos dignos de arrepentimiento. Aquellas personas que han demostrado una conversión genuina, un arrepentimiento genuino. Esas personas, ahí se nota la diferencia, que de repente actuabas de una manera y ahora eres distinto. Que antes eras un problema y irradias luz. ¿Por qué? Porque estás alumbrando con la luz de Cristo. ¿Qué diferencia es cuando alguien le dice a un drogadicto, mira, esa persona era drogadicto, pero ahora mira cómo anda con una Biblia predicando la palabra de Dios? Eso es un verdadero cambio y ese es un verdadero fruto, porque ya no hace lo que hacía antes. Es una persona convertida, es una persona que tiene esas acciones nuevas en su vida. Esos son verdaderos frutos. Entonces, no se trata tanto de cuánto hace una persona. Se trata de qué cambios realmente tiene esa persona. ¿Qué hacía antes y ahora qué es lo que ya no hace? Porque Dios la ha convertido, porque Dios ha cambiado a esa persona. De eso se trata. Entonces aquí vemos el segundo punto, que el motivo fue ese. Maldijo a esa higuera porque no tenía frutos, porque él tenía hambre y él quería comer, él tenía hambre. Y qué importante es eso, no andar, saciarse de la manera correcta de la palabra de Dios. Nuestra alma, decíamos, que así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, ¿verdad? Y tiene que comer de todo alimento, ¿verdad? Tener ese plato lleno de todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Así también nuestra alma lo necesita, así también nuestra alma se pone hambrienta. Dice la palabra de Dios allá, que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice ahí, ¿y qué significa el agua? El agua significa la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos insistiendo y tenemos sed de esa palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos sed de esa palabra de Dios. Entonces, nosotros nos saciamos, nos llenamos de la palabra de Dios y no tenemos que andar buscando más conocer afuera, porque todo lo que tenemos está escrito aquí en la palabra de Dios, amén. Entonces, qué importante es ir saciados a comenzar un nuevo día, amén. Así que vamos ahora, y también hay otro punto que dice de la fe, nos habla de la fe, y que dice que en el versículo 22, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos, y sin duda alguna, ¿verdad? El creer es un punto muy importante, porque nadie puede recibir lo que no cree. Es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser más allá de lo que tú le das permiso que haga. Él es un ser respetuoso. Él, si tú le dices hasta aquí vas a llegar, pues hasta aquí vas a llegar. Pero si Él realmente, tú le das la oportunidad que trabaje en tu vida, así lo vas a ver obrar en tu vida y vas a ver las maravillas que el Espíritu Santo hace en tu vida y en todos las demás personas que están contigo. Bienvenida a todas las personas que están ahí, ¿verdad? Presentes, mucho gusto, muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Escuchando esta palabra de Dios, por apoyarme en este momento. Y estamos aquí, ¿verdad? Hablando de esto, de la fe, qué importante es la fe. Qué importante es venir, ¿verdad? Y reconocer que nosotros no sabemos nada, que nosotros no podemos hacer nada, si no es Dios quien nos da esa sabiduría, si no es Dios que nos da ese conocimiento, si no es Dios que nos da esa habilidad para hacer las cosas, si no es Dios que nos da la autoridad, porque de Él proviene la autoridad, si no es Dios quien nos da todos esos propósitos, si no es Dios que nos da todos esos planes para que los podamos ejecutar, todo proviene de Dios. Y es a Él que le debemos de rendir ese culto y ese agradecimiento y esa fe en creer de que todo lo que todo lo que nosotros somos es porque Él así lo permite. Todo lo que nosotros hacemos es porque Él así lo permite. Entonces esa fe, dice acá, si tú tienes fe y se le dirías a ese monte, quítate de allí, ven y échate en el mar, ¿verdad? Pero si tienes fe, se haría. Y me gusta bien de otra versión acá en el libro de Marcos, porque aquí dice algo más al respecto, y dice, aquí en el versículo 24, dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os
os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos no os perdonáis vuestras ofensas. Amén. Entonces aquí nos invita, no solamente basta la fe, sino que también basta estar en paz con todas las personas. ¿De qué manera tú te paras ahí en el púlpito? ¿De qué manera tú vienes y compartes con tus amigos? ¿De qué manera tú vienes y vas con tus familiares? ¿De qué manera tú vienes y te vienes y haces el servicio a Dios? ¿Qué es lo que te mueve a hacer el servicio a Dios? Porque muchas veces aquí con nuestras palabras, con nuestras acciones, muchas veces ofendemos. Y aquí dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar antes de hacer todo. No vamos a recibir lo que estamos pidiendo si no perdonamos. Es necesario perdonar. El evangelio no es una competencia. El evangelio es palabra de Dios para venir y traer a la persona, rescatarla del pecado y traerla a la luz que es Cristo Jesús. No es una competencia. Grave error, ¿verdad? Porque al único que nosotros debemos de servir es a nuestro Dios. No vamos a seguir a ningún hombre, no vamos a adorar a ningún hombre, no vamos a seguir a ningún hombre, porque aquí el que gobierna es Dios, ¿verdad? Aquí el que gobierna es Dios, aquí se hace lo que Dios ordena en el momento que lo dice, a la hora que Él quiere, aquí se hace lo que Él dice, amén. Se hace lo que Él dice, se habla lo que Él dice, lo que Él quiere que se diga y se expresa así como Dios quiere que se exprese. Nosotros seguimos aquí a Dios Jehová de los ejércitos, ese es nuestro Dios y aquí nosotros seguimos a Él, amén. Entonces hay que perdonar primero, hay que decir, mira, perdóname si te fallé, perdóname si alguna palabra mía te dañó, perdóname si una actitud mía te ofendió y quizás hasta inconscientemente lo hice, porque a veces sucede algo y hay que tomarlo muy en cuenta. Muchas veces cuando estamos hablando de parte de Dios, venimos y decimos ciertas expresiones y tú que estás en el problema dices, ay, a mí me está diciendo, ay, a mí me está atacando. No, es el Espíritu Santo que está señalando tu error y la persona que está hablando muchas veces ni sabe a quién le está cayendo esto, ¿verdad? Pero ¿qué es el Espíritu Santo que te está diciendo que tienes que corregir esa circunstancia en la que estás? En esa circunstancia que muchas veces tienes que venir y tratar la manera, ¿ves? De ver cómo tú vas mejorando eso, ¿verdad? Porque no todo lo que se dice, no todo lo que se expresa es para una persona así en particular. Cuando nosotros venimos y nuestro deber, así como en el lugar santísimo, es venir a este lugar a hablar lo que Dios ordena, lo que Dios dice, no pensando en nadie. Es más, ni deberíamos de estar pensando en nadie cuando estamos enfrente, ¿verdad? Porque los púlpitos no son para enamorar gente, no son tampoco para venir y señalar a las personas su error, son para venir y declarar la palabra de Dios. Y púlpito no me refiero al mueble, me refiero a que todo lugar donde tú predicas la palabra de Dios se convierte en un lugar santísimo, en el lugar donde tú predicas un púlpito, ¿verdad? Aquí estoy yo en uno, no tengo el mueble aquí, pero yo ahorita estoy compartiendo la palabra de Dios y este es mi lugar santísimo. Amén. En ese momento en que tú compartes la palabra de Dios, te conviertes en ese sacerdote, ¿verdad? Donde está predicando la palabra de Dios, lo que Dios quiere dar a conocer a las personas que están escuchando. Entonces, qué importante es ese respeto hacia las demás personas, qué importante es ese respeto hacia la palabra de Dios, lo que se está entregando. Qué importante es que nuestro corazón esté en buena condición, porque hablamos ayer que ese sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, si llevaba pecado, ahí mismo moría. Si esas campanitas no sonaban, ahí mismo moría y tenían que jalarlo con el lazo, porque eso quería decir que había muerto, porque había pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido, antes de venir a hablar de la palabra de Dios, puesto de acuerdo con Dios? Haber dicho, mira Señor, perdóname si te he fallado, mira Señor, perdóname si he cometido algo contra mi hermano, Señor, perdóname. ¿Cómo está nuestra condición antes de venir y hacer nuestro servicio a Dios? ¿Cómo está nuestra condición? Y hablo de servicio también en la casa, porque el servicio es todo lo que nosotros hacemos para otra gente y para Dios también.
En la casa tú puedes estar sirviendo cuando tú vienes y haces la comida para tu familia, cuando tú vienes y ordenas tu casa, cuando tú vienes que ves que en tu casa falta algo y tú lo traes como caballero, estás sirviendo a tu familia. Cuando tú como madre de familia vienes y tienes todo listo para tus hijos, tú estás sirviendo en tu casa. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué condición lo estás haciendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente está libre? ¿Realmente no está aquel corazón dañado porque no has perdonado? ¿O porque has cometido un error y no has pedido perdón? ¿Cómo está eso? Mira qué importante es el venir y estar con el corazón libre de esta situación del perdón. Porque si no, de nada sirve todo lo que hacemos, es nada cuando no existe el perdón. Por eso dice la palabra, cuando tengas un problema con alguien, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte de acuerdo con la persona que dañaste. Ve y ponte de acuerdo con la persona que le está sirviendo de tropiezo. Ven y ponte de acuerdo con aquella persona. Porque lo que haces no sirve de nada ante los ojos de Dios si no estás con el corazón correcto. La Biblia lo está diciendo aquí. Ponte de acuerdo con esa persona, perdona y pide perdón, ¿verdad? Pide perdón y perdona para que esa oración sea contestada. Porque de nada sirve que tengamos toda la fe, pero el perdón aquí es importante. Aquí está diciendo que todo lo que pidamos al Padre lo recibiremos, pero tenemos que perdonar, porque Dios no puede otorgar algo si nuestro corazón no está en la condición correcta para poder recibir aquello que estamos pidiendo a Dios. Entonces ahora hemos aprendido esto de la higuera, ¿verdad? Es que es cierto, no tenemos que andar con hambre, porque con hambre cualquier cosa viene, con hambre andamos comprando lo que no necesitamos, con hambre andamos viendo lo que no queremos, con hambre por tal de saciar la hambre nos equivocamos y vamos en el lugar incorrecto. Así que cuando tengamos hambre hay que cuidarnos y venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Para que sea nuestra hambre saciada del lugar correcto, de la fuente correcta que es nuestro Dios. Y además que los frutos no podemos definir a una persona por lo que vemos. De que hacia aquí, hacia allá, hacia acá, no podemos definirlo, ¿verdad? Porque los profetas, ellos siempre estuvieron encerrados, buscando la presencia de Dios, y ahí estaban trabajando, porque ahí estaba Dios trabajando con ellos, antes de salir a profetizar. No podemos nosotros decir, esta persona es la correcta porque vemos haciendo un montón de cosas, ¿no? Porque solo el corazón lo sabe Dios. Cuando tú estás dirigido por el Espíritu Santo, tú sabes bien cuando una persona lo que hace o lo que está hablando más que todo lo que está hablando, proviene de Dios y no proviene de Dios. Tú lo conoces perfectamente porque el mismo Espíritu Santo te hace sentir cuando esa palabra proviene de Dios y no proviene de Dios. Entonces hay que tomar mucho en cuenta con esto de los frutos, ¿verdad? Los frutos no quiere decir quién hace más. Los frutos quiere decir la condición que está en esa persona para hacer las cosas. Y eso solo Dios lo sabe. Así que los frutos y la fe que nosotros tenemos para que las cosas sobrenaturales, ¿verdad?, se hagan realidad, tenemos que hacerla con la fe correcta y no tener ese problema con las demás personas. Aprender a aceptarnos como somos, aprender a aceptarnos que todos tenemos propósitos diferentes, pero que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo y que nosotros somos cuerpo, no somos cabeza. Todos somos cuerpo porque la cabeza es nuestro Dios, recordemos eso. Todos somos cuerpo, todos somos necesarios en la obra de Dios, ¿verdad? Y nadie es más ni nadie es menos. Y al único que vamos a seguir es a nuestro Dios. Él es el líder, Él es el jefe al que vamos a seguir aquí. Amén. Así que muchas gracias por su atención en este momento. Hemos visto ya el segundo día de los acontecimientos, de lo que sucedió ahí en esa ciudad de Jerusalén, cuando Dios vino en esa semana mayor que le dicen unos, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos de nosotros celebramos esta semana, pero no nos conocemos bien qué es lo que sucedió cada día, y eso es lo que estamos viendo acá, qué es lo que pasó cada día para poder vivir esta semana, ¿verdad? Con esos acontecimientos, conocerlos, ¿verdad? Y poder ver la importancia de lo que representa esta semana en la vida de todos nosotros, que es el momento en que alguien renunció, se despojó de sí mismo, dice la palabra de Dios, se despojó de sí mismo
y vino a este mundo, se convirtió en carne, se humilló, se llenó de pecado. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de salvación y vida eterna a nosotros. Así que esta es la palabra de Dios de este momento. Yo te espero el día de mañana. Vamos a seguir, ¿verdad? Con el otro tema. Vamos a ver qué son los acontecimientos que Dios ejecutó un día martes, ¿verdad? Así es que yo te espero el día de mañana acá. Y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, por lo que hemos aprendido ahora. Y qué importante es poner en práctica la palabra de Dios, no solo conocerla, sino ponerla en práctica. Así que oremos. Gracias, bendito Dios. Hemos finalizado con este segundo tema, Señor, correspondiente al día lunes de lo que es la semana mayor, que se llama comúnmente, Señor, la semana se celebra cuando tú viniste a entregar tu vida por cada uno de nosotros. Bendito Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, por esa manifestación de tu gloria, de tu presencia. Gracias, bendito Señor, en tus manos ponemos nuestra vida en este día. Bendice a mis amigos, a mis hermanos que van a trabajar, Señor, bendícelos. Guarda su salida y su entrada, Señor, aquellos también, Señor, que quedan en casa. Señor, aquellos que quizá protégelos en todo momento donde estén, Señor. Gracias, Señor, solvente sus necesidades, todo lo que hace falta en casa, seas tú solventándole. Gracias, Señor, en tus manos ponemos este día y el resto de la semana. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención, gracias por el tiempo regalado, ¿verdad? Y bueno, te mando muchos abrazos a donde estés y que el Señor Todopoderoso te bendiga. Y nos vemos mañana aquí, primero Dios, si Dios lo permite. Así que muchas gracias. Bendiciones.